María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy miércoles 3 de febrero. Hoy la Iglesia Católica celebra la memoria libre de San Blas, obispo y mártir. Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y estos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. ¿No pudo hacer allí ningún milagro? Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar el Santo Evangelio, la palabra de Dios, la buena nueva, para este miércoles 3 de febrero, día en que celebramos la memoria libre de San Blas, obispo y mártir. Le pedimos al Señor que por intercesión de San Blas los deseos de nuestros corazones se hagan realidad. Yo le pido hoy al Señor que por intercesión de San Blas sane toda enfermedad que haya en mi garganta, que lo haga a través del corazón inmaculado de la Santísima y la Purísima Virgen María. Mis hermanos y mis hermanas, en este miércoles hemos escuchado una parte del capítulo 6 del Evangelio de San Marcos, versículos del 1 hasta el 6a, es decir, la primera parte del versículo 6, que nos habla a nosotros de la visita que hace nuestro Señor y Salvador Jesucristo a Nazaret, la tierra en la que se crió nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la tierra donde vivía Nuestra Señora, la Santísima y la Purísima Virgen María, donde San José, el castísimo esposo de la Virgen María, el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, también tenía su carpintería allí en Nazaret. Mira qué bonito esto, mis hermanos y mis hermanas, que dicen algunos biblistas que probablemente el Señor llegó a visitar hasta 3 veces la ciudad en la que Él se crió después de iniciar su vida pública. Ya el Señor había iniciado la vida pública. Y recordemos esto: el Señor nace en Belén, la ciudad de David. Después, por anuncio de Dios a través del ángel a San José, el Señor, junto con su mamá y San José, se van a vivir a Egipto. Viven en Egipto, mis hermanos y mis hermanas. Cuando muere Herodes, entonces son avisados de volver a la Tierra Santa, pero pues el hijo de Herodes, Arquelao, había quedado gobernando Judea, y le dice el ángel: mejor que se vaya a vivir a Nazaret, o por inspiración divina, se van a vivir a Nazaret. El Señor cumple los 30 años y pasa el Señor a Cafarnaún, que es la ciudad donde el Señor pone su oficina, donde el Señor inicia su vida pública. En esta ciudad el Señor asienta y desde allí extiende el reino de los cielos. Pero el Señor Jesucristo, desde que salieron de Egipto hasta que inicia la vida pública, vive en Nazaret. Por eso la mayoría de personas creían que el Señor era de Nazaret. Por eso le llamaban el Nazareno. ¿Acaso de Nazaret
puede salir algo bueno. Vea qué interesante esto, mis hermanos y mis hermanas, porque el Señor nace en Belén, vive en Egipto, crece y se cría en Nazaret e inicia su vida pública poniendo su oficina en Cafarnaúm. Después de que el Señor, pues desde Cafarnaúm empieza a predicar, a extender el reino de los cielos, el Señor ya lo conocemos en Caná de Galilea, hace su primer milagro o la autorrevelación de nuestro Señor, o el primer signo, como diría el Evangelio de San Juan. Desde ahí los discípulos creen en el Señor y empieza el Señor a predicar la palabra de Dios, el reino de los cielos. Ya el Señor había llamado a algunos discípulos, ya el Señor tenía sus discípulos, lo vemos nosotros en el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos, que el Señor había instituido los 12 apóstoles, igual como lo hizo en San Mateo 10 y en San Lucas capítulo 6, versículo 12 en adelante. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque cuando el Señor va de visita a Nazaret, dice, salió de allí y vino a su patria. Y sus discípulos le siguen, es decir, el Señor ya iba con sus discípulos a su patria. Cuando llegó el sábado, es decir, había llegado unos días antes el Señor, pero llega el día sábado, recordemos que antes del misterio pascual de Cristo, antes de la pasión, muerte y resurrección del Señor, nuestro Señor Jesucristo se congrega, va al lugar de oración, a la sinagoga, el día sábado, que era el día santo para los judíos. Dios crea el mundo en 6 días y en el 7º día Dios descansa, el famoso Shabbat, y entonces el día sagrado para los judíos es el sábado. El día sagrado para los musulmanes es el viernes y para nosotros cristianos es el domingo, el día en que resucita nuestro Señor. De hecho, el catecismo dice que la creación no tiene 7 días para los cristianos, tiene 8 días y el 8º día es el domingo de la resurrección. El domingo en que nuestro Señor vence la muerte, el domingo en que el Señor resucita, lo celebramos, mis hermanos, como el culmen del año litúrgico, el misterio pascual de Cristo. Y vea qué interesante esto, porque el Señor, antes de este misterio pascual, el Señor Jesucristo se congrega o se reúne con sus discípulos en el lugar donde se reúnen los judíos, que es la sinagoga, el día sábado. Y después de la resurrección, el Señor se aparece el primer día de la semana, lo que nosotros los católicos llamamos domingo. Recordemos que este día no tiene nombre dentro de la Biblia. El primer día de la semana se llama así, primer día de la semana. ¿Por qué le llamamos domingo? Porque domingo significa Dominus Dei. Dominus Dei significa día del Señor, el día en que resucitó nuestro Señor. Y nos congregamos alrededor del altar para celebrar, mis hermanos, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la Eucaristía, donde lo encontramos vivo y resucitado. Sin embargo, vea qué interesante esto. Dice que cuando llegó el sábado, se puso a enseñar, es decir, ya el Señor tenía más de 30 años. Y eso es interesante porque un judío, cuando ya tenía capacidad de aprender, la familia le leía la palabra y le enseñaba la palabra. A los 12 años, él la podía leer, pero no la podía enseñar. Y a los 30 años la podía enseñar y podía tener discípulos. Aquí dice que el Señor Jesucristo se puso a enseñar. Ya tenía más de 30 años el Señor en la sinagoga, que era el lugar donde se reunían para hacer lectura de la ley y para interpretarla, para enseñar. Dice que la multitud, es decir, se había congregado el pueblo en aquella sinagoga, la multitud al oírle quedaba maravillada. Vea qué interesante esto, una multitud que quedaba maravillada. San Lucas en el capítulo 4, versículos 16 al 30 nos habla de esto. Todos los ojos estaban puestos en el Señor, no en el rollo, sino en la palabra, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La multitud quedaba maravillada y se hacía algunas preguntas. Primero, ¿de dónde le viene esto? Pues lo habían visto crecer con ellos. Segundo, ¿qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Tercero, ¿y esos milagros hechos por sus manos? Habían oído los milagros. Cuarto, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y su hermano de Santiago, Joseph, Judas y Simón? Quinto, ¿no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se cumple la profecía de Simeón. Dice, y se escandalizaban a causa de él. Mira qué interesante. Simeón había dicho en su profecía, como lo leíamos mis hermanos y mis hermanas, el día de ayer,
Este está puesto para caída y elevación de muchos y como signo de contradicción. San Lucas capítulo 2, versículo 34. Se escandalizaban, haciéndose algunas preguntas. Creían que conocían a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo habían visto crecer en aquel lugar, creían que conocían a su familia. Y eso es importante porque este texto bíblico es utilizado por algunos cristianos no católicos o hermanos protestantes, como lo llama Martín Lutero, para decir que la Virgen María tuvo más hijos y le ponen hijos a la Virgen, a Santiago, a José, a Judas y a Simón. Y resulta que la palabra hermanos aquí traduce como parientes, primos hermanos, que es una palabra que no tiene como una palabra propia delante o dentro de la lengua griega. Algunos le llaman adelfos o adelfos, que son hermanos verdaderamente nacidos de la misma madre, o adelfai, que son familiares cercanos del mismo clan, que es la palabra que encontramos aquí en este lugar. Dice sus hermanos, es decir, sus parientes cercanos, sus hermanas, sus primos hermanos, primas hermanas, porque es la tierra donde vivía la Santísima y la Purísima Virgen María, donde vivían los familiares también de la Santísima Virgen María y de San José, el castísimo esposo de nuestra Madre Santa. Por eso podemos traducirlo así. Y sus primos hermanos, sus familiares cercanos, Santiago, José, Judas y Simón, y no están aquí sus hermanas, sus primas hermanas, sus familiares cercanas, los de la misma tribu, el mismo clan, no están aquí entre nosotros. Claro, porque era la ciudad donde se había creado nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y se escandalizaban de él. Sin embargo, Jesús dijo una palabra bien interesante. Un profeta solo en su patria, entre sus parientes. Ojo con esto. Es que el Señor mismo lo explica. No podemos nosotros llegar a hacer una interpretación falsa. Entre sus parientes es lo que está traduciendo nuestro Señor. Y en su casa carece de prestigio. Nadie es profeta en su propia tierra, lo podemos decir de otra manera. Eso es interesante, mis hermanos. Y vea que por causa de su falta de fe, el Señor no pudo hacer allí ningún milagro. Milagros que ellos mismos eran testigos, porque lo habían visto. Dice, y estos milagros hechos por sus manos. Y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Qué hizo? A excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndole las manos. Hay una diferencia entre la sanación y el milagro. La sanación es cuando está en manos de la ciencia buscar también la curación, sanación. Y milagro es cuando se sale de toda lógica humana, de toda la ciencia y obra del Señor, se llama un milagro. No pudo hacer allí el Señor milagros, solamente curó a algunos enfermos imponiendo de las manos, tocándolos el Señor. Y les dice que, y se maravilló el Señor por su falta de fe. Por su falta de fe, el Señor no pudo obrar allí en medio de su tierra, en medio de los suyos, sino que recorría los pueblos del contorno enseñando el Señor y Salvador Jesucristo. Ahora nosotros que somos la familia del Señor, nosotros que somos los que lo celebramos, los que estamos con Él, ¿será que nos falta fe? ¿Será que el Señor puede hacer milagros en nuestras vidas? ¿Será que el Señor puede hacer milagros en nuestras familias? Pidámosle del Señor a través del corazón de la Virgen María que nosotros no nos acostumbremos a Él, sino que nosotros verdaderamente le permitamos al Señor que Él obre prodigios, signos, portentos y milagros en nuestras vidas y en nuestras familias a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, luz que iluminas mi vida interior, hazme conocer y cumplir la voluntad divina en lo cotidiano de la vida y descubrir la fuerza espiritual que tiene la palabra del Evangelio. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén.
Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy miércoles 3 de febrero, día en que estamos celebrando la memoria libre de San Blas, obispo y mártir. Le pedimos al Señor que por intercesión de este grande santo, el Señor sane a todos aquellos que sufrimos de la garganta, de las cuerdas vocales, que el Señor obre prodigios y milagros a través de su intercesión y del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Mis hermanos, antes de irme, yo quiero recordarles 3 cosas. Primero, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Padre Bernardo Moncada. Apoyen esta misión. Si este video les gustó, denle me gusta, compártalo con sus familiares, amigos e invítelos a que también se suscriban al canal y compartan los videos. Segundo, los invito a que visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. En esta página encontrarán una tiendita con artículos religiosos que al comprarlos se les harán llegar a cualquier parte del mundo. Y tercero, mis hermanos, únanse a la campaña $1 para la evangelización, para así poder producir estos programas tan hermosos y llevar el evangelio al mundo entero. Por favor, hay veces que no podemos grabar porque no tenemos los recursos económicos para hacerlo. Pero si usted se une conmigo en esta campaña y me dona $1 una vez en su vida, en las cuentas bancarias, en PayPal, yo podré, mis hermanos y mis hermanas, tener los recursos para poder producir estos programas y seguir evangelizando como Dios nos ha llamado. Recuerden, $1 para la evangelización a través de las cuentas o a través de PayPal, que es un medio de pagos y de donación muy seguro. No siendo más, mis hermanos, le pedimos al Señor que bendiga nuestras vidas y que el Señor nos bendiga a través del corazón de la Virgen María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.